Bueno, nos encontramos en otro de los teóricos de Educación Física 4 de la UNLP, Departamento de Educación Física, profesorado en Educación Física. Bueno, en esta oportunidad lo que vamos a desarrollar en lo personal es sobre masculinidades en el deporte y sobre todo desde la educación física. Les voy a compartir un PowerPoint y saben que estos teóricos van a poder consultarlos las veces que sea necesario, no solamente para probar o promocionar nuestra Educación Física 4, sino para tener insumos para sus tesis y tesinas de grado. Bueno, retomando esta posibilidad de pensar los deportes y las masculinidades, vamos a pensar en el rol de los deportes desde la educación física, que, bueno, como espacio de socialización y transmisión de valores, es un gran potenciador y potencial educativo. Pensemos en el capital cultural, en los diseños curriculares. Colabora en el proceso de aprendizaje de las normas, los valores de una sociedad y una cultura específica, y abona la disponibilidad corporal, el disfrute del placer compartidos por el medio de la corporalidad y la motricidad. Esto no es menor, porque que dentro del currículum, que son esos elementos culturales que tenemos que dar cuenta en la formación escolar, en la trayectoria escolar de cualquier sujeto pedagógico, también tenemos la posibilidad de pensar esa disponibilidad corporal desde lo placentero. Pensar que el deporte, como recurso, como contenido, como tema a desarrollar, es la posibilidad de pensar esos cuerpos en resoluciones de la vida cotidiana desde la subjetividad de la corporeidad, desde la subjetividad de la motricidad que se manifiesta en la corporeidad, como esta disponibilidad del ser humano. Podríamos comenzar pensando en el paradigma masculino dentro del deporte, eh, que lo representa con la hombría. Era definido así como un ideal moral, como una auténtica forma de ser, y desde esa perspectiva, ser deportista equivalía a ser caballero, viril y también poco dado a complicaciones de orden intelectual. Por supuesto, un varón cis. Pensar la aplicación del deporte también nos viene a pensar, nos viene a traer la reflexión de analizarlo, reflexionarlo a estas prácticas, estos discursos, estas imágenes tan icónicas como la anterior, ¿sí? Fíjense qué biotipo, parece un cuerpo dibujado desde la anatomía, ¿sí? Eh, Esto invita a una imagen icónica, un lenguaje icónico que estereotipa, ¿no?, el cuerpo, la corporalidad de ese deportista. Este deportista que hay que repensarlo de modo contemporáneo y que podemos identificar en un campo de tensión. Los deportistas, estos varones deportistas, cis, no cis, varones metrosexuales, bueno, pensar esa pluralidad que después la vamos a desarrollar. Y también es un vehículo de un conjunto de ideas, ¿sí? Representaciones, hábitos y prácticas que reproducen, no siempre de modo consciente, desigualdades, discriminación y violencia. O sea, hay una colonización del deporte desde estos estereotipos, desde estos prejuicios que encorsetan la forma de ser varón. Bueno, es para recomendarles un corto de básquet donde la selección festeja, de básquet, perdón, festeja un triunfo y bueno, no solamente hay gestos tomándose los testículos, sino también los genitales, no sé si eran los testículos, sino también el lenguaje que utilizan, ¿sí?, del pijazo que le dan a ese rival, ¿no? Como si la virilidad se grafica y se representa en el falo, ¿sí?, en el pene. Entonces la pregunta sería, ¿qué es ser varón? ¿Se aprende a ser varón? ¿Qué tipo de varón existe en esta sociedad?
Y esto en relación a la educación física. Y en realidad dejo todo un espacio en blanco porque no es una pregunta desde el varón ni de los que estudiamos los cuerpos desde la educación física y de otras áreas, pensar el cuerpo del varón. Porque esto de que ahora es contemporáneo, que tiene una interseccionalidad que lo va deconstruyendo y reconstruyendo y resignificando en otros modos de ser varón. Entonces, ¿qué es ser varón? ¿Se aprende a ser varón? ¿Qué tipo de varón? Y aquí sí podemos contestar que se aprende a ser varón y un varón que puede ser hegemónico, heteronormado o un varón plural. Y ya vamos a llegar. ¿Y es un tipo o son varios tipos de varones? Y esto nos conlleva a pensar cuando en este binomio sexo-género decimos varón y pensamos en masculinidad. Bueno, hay mucho para deconstruir y en esto tiene una responsabilidad estas categorías de masculinidad, ¿no? ¿Qué es ser masculino? ¿Qué es ser masculino en la sociedad y en los deportes? Entonces, la masculinidad es un concepto difícil de definir, por lo que vamos a empezar por lo que la masculinidad no es, ¿sí? Eh, Dijimos que varón es una categoría compleja, la masculinidad es compleja hoy, ¿sí? Esto es ser masculino, eh, y vamos a poder pensar qué es lo que no debería ser la masculinidad, lo que no es, y qué nos hace ruido desde nuestras prácticas, que son reproductoras de estos estereotipos, de estos prejuicios que legitiman la forma de ser varón o la forma de masculinidades. Y entonces podemos pensar que la masculinidad no es un hecho biológico, no depende de los genitales con los que hayamos nacido. Puedo autopercibirme varón y no tener una genitalidad con posibilidades de, de gestar, ¿no? Perdón, de reproducir, inseminar, iba a decir, bueno, esto, ¿no? ¿Cómo? No tengo pene, no tengo testículos, no tengo el semen para poder procrear, pero soy un varón o soy masculino, sí, una masculinidad travesti trans es lo que tenemos que empezar a pensar. La masculinidad no es la manifestación de una esencia interior, no está determinada ni por el alma ni por la energía. Esto quiere decir que no hay una naturaleza, porque la naturaleza no se puede percibir por per se, y nosotros le hemos dado a la categoría naturaleza cierta descripción. Y tampoco podemos pensar la esencialización, ¿no? De esto de lo natural, que es esencial, que es per se, que es innato. Bien, se deconstruye esa forma de pensar que la masculinidad le va a la genitalidad masculina y esa genitalidad masculina te convierte en varón. La masculinidad no es un conjunto de atributos, propiedades de los varones, no es algo que se tiene o que se posee. Entonces, pero entonces, ¿qué es la masculinidad? Bueno, es un aprendizaje sociocultural y la masculinidad, esta que estamos enseñando, ¿qué es la que estamos enseñando? ¿Cómo la estamos enseñando? ¿Para qué la estamos enseñando? Bueno, se ha producido por la binarización de la motricidad que hemos hecho por ejemplo, desde las clases de educación física. Desde la educación física. Hemos reproducido acríticamente no formas de enseñanza de la motricidad y la corporeidad en disponibilidad corporal emancipadora, sino todo lo contrario, colonizadora del patriarcado, colonizada por el patriarcado. Un patriarcado, bueno, que ha instalado relaciones de poder. Entonces, ¿qué es la masculinidad? Podemos pensar en un tipo de masculinidad que es la hegemónica, que es la dominante, esa hegemonía masculina que tiene rasgos y cualidades que se atribuyen al que se presenta como el único modo de ser varón o como aquí llamamos masculinidad hegemónica. Es decir, una masculinidad dominante que les enseña a los varones cómo deben comportarse, que tiene que pensar y cómo tiene que manejar sus sentimientos. En realidad, adquirir un rol, un modelo para poder sobrevivir. Y esta hegemonía tiene algo del estado de confort,
pero no solamente por lo que disfrutan de los privilegios o lo que la sociedad patriarcal le ha garantizado desde esos rangos de jerarquía y de poder. Tiene que ver con un estado de confort que actualmente las neurociencias son para criticar un montón, pero la neurociencia se avivó y dice, no, el estado de confort no es solamente placentero, el estado de confort tiene que ver con la seguridad. Entonces, como estoy seguro, reproduzco un modelo que me dé seguridad. Esa masculinidad hegemónica, como la feminidad, pero acá hay que hacer una aclaración. Hay una feminidad hegemónica, sí, pero no tiene la misma relación de poder, no tiene la misma jerarquía, no tiene la misma aceptación, no tiene las mismas oportunidades, ni en el deporte ni en la sociedad. Entonces vamos a hablar ahora de una hegemonía masculina en relación asimétrica de poder y de oportunidades, que tal como la conocemos es una construcción histórica social basada en estereotipos de género. Y nos animamos a pensar en este binomio sine qua non sexo-género que venimos deconstruyendo. La construcción de la masculinidad en y a partir de la mirada de otros varones se denomina homomasculinidad. Esa homosociabilidad de la masculinidad, esa homosociabilidad de la masculinidad tiene que ver no con la elección, mejor dicho, la orientación sexual, sino con igual género, igual sexo, igual masculinidad, porque estamos hablando de una masculinidad. Entonces, esa masculinidad, por ejemplo, promueve que tengamos que aceptar como varones hegemónicos situaciones de no tener que expresar nuestros sentimientos, que si te pegan en la escuela, vos devolvésela, que si me tiran el auto tengo que bajarme y pechearlo, que, por ejemplo, dar cuenta también de esa masculinidad y, e incluso una masculinidad, eh, una masculinidad trans, travesti, es muy probable que compre, que adapte, que se apropie de esa masculinidad hegemónica, bueno, promoviendo esto, ¿no? Tener que ser más fuerte, más musculoso, hormonizándose, incluso mostrar rudeza, esas características y atributos que hacen el rol cultural y situado de género. Entonces, poder pensar un espacio de intimidad entre varones, por el contrario, la mayoría de las veces pueden ser, eh, bueno, retomando esto de la homosocialidad masculina, que tiene que ver con esto de que al igual que la amistad, no es necesariamente un espacio de intimidad entre varones, muchas veces por el contrario, la mayoría de las veces tiende a convertirse en un espacio de masculinización público, que también tiene que ver, por ejemplo, el baño. En el caso en el ejemplo del deporte, los vestuarios, ¿no? Cómo se la miden, cómo tengo que estar, me van a tocar el glúteo y yo me tengo, y quizás no me guste de que estén manoseando mi cuerpo, o cómo lo puedo interpretar, ¿no? Eh, Esto, ¿no? Que es un espacio donde se plantean pruebas de masculinidad. Ese es lo importante de esta situación, que la homosociabilidad masculina genera espacios públicos o privados donde se legitiman modos de, de ser más macho o menos macho, ¿no? Esas pruebas que se dan. Y una de las pruebas que nos puede venir a la cabeza es esta en la situación de los rugby, en el bautismo, ¿no? En muchos de los deportes se hacen bautismos donde se ponen en juego muchas bromas, muchas agresiones simbólicas y a veces físicas, y, y tenemos las situaciones que pasan muy desagradables en el bautismo de los rugby, que es el que más conocemos, ¿no? Que te pueden meter desde una lengua en la oreja hasta el dedo en la línea interglútea y te tenés que bancar un montón de cosas porque tenés que dar cuenta de tu masculinidad hegemónica. El problema de la homosocialidad masculina tiene que ver que en el grupo de pares se encuentra muchas veces la construcción de un tipo
tipo de vincularidad que crea la ilusión de la interdependencia, la complicidad y la solidaridad entre varones. Quien lo comparta, quien no se lo cuestione, quien lo, muchísimas comillas, lo naturalice, puede llegar a pasar desapercibido. Pero quien no lo comparta está siendo realmente violado, vegado, abusado, no solamente simbólicamente, sino emocionalmente y físicamente muchas de las veces. Esta situación que es utilizada para justificar, mantener y reafirmar la violencia y la dominación sobre las mujeres e identidades diversas. Porque si no sos varón, sos otra cosa, la otredad. Y ese varón no solamente tiene que ser hegemónicamente masculino de su estereotipo, sino también esto de poder repensarse, ¿no? Ahora es como que se abrió en la juventud, y no tanto, decir que se sale del closet, ¿sí? Hay una conciencia de identidad, de orientación sexual, de autopercibimiento, todas estas características que hacen a la sexualidad, no solamente la genital, que nos está diciendo que, bueno, primero hay que pensar que nadie sale de ningún closet si los y las heterosexuales no salen de ningún closet, ¿por qué tendrán que salir los gays, las lesbianas? ¿Por qué hay que salir de un closet que encima es un concepto totalmente americano que se va poniendo en los medios de comunicación o en los colectivos y cargar con otra reproducción y con otra discriminación? Eh, por eso es importante pensarnos en diversidad. La masculinidad hegemónica, bueno, estas imágenes pueden más que mil palabras, este lenguaje icónico, ¿no? El papá, bueno, va a separar a esos niños, ellos creen que está bien eso de mostrar su masculinidad en tanto viriles y agresivos, porque lo primero que le decimos es, bueno, si te pegan en la escuela, donde te peguen, vos también hacete valer. Eh, Cuestión que a las mujeres no se nos dice eso, ¿no? Como decía el ejemplo de una colega uruguaya, eh, Rebollo, Graciela Rebollo, que dice, bueno, cuando un varón sube al árbol, nadie lo detiene, viene medio roto, y le decimos, bueno, bancátela, y cuando sube una niña, estamos todos así, pensando que es una niña, que no es una nena, que no es un cuerpo que quiere tener placer en trepar un árbol, y entramos con los cuidados, etc. Bueno, esto es lo que sucede, ¿no? Como educamos desde las cocinas, desde las actividades, de los juegos, de todas las lógicas de enseñanza, que podemos pensar en legitimar que el varón crea, por ejemplo, que ser violento con otros le va a garantizar el enamoramiento de muchas mujeres. Esto de la homosociabilidad, muchas veces estas actuaciones en jauría, en manada, ¿sí? En esto de dar cuenta que hay que atender al animal que es un varón, cuando el varón no tiene que andar saciando ninguna deseo sexual, porque es parte de la convivencia del ser humano en sociedad, no tener que avasallar, violentar, violar, abusar el cuerpo de nadie. Que esto en el deporte lo vemos también reflejado, bueno, no solamente el caso que se judicializó en Independiente, sino cómo esos varones han sido habilitados, esos jugadores jóvenes, a poder pensarse y creer que sí es legítimo cierta práctica estereotipada de quién es el macho en la relación y quién es el pasivo y el activo. Bueno, todas estas deconstrucciones hay que comenzar a hacer. Bueno, todo esto que se simboliza de una relación de poder. Bueno, estas masculinidades nos invitan a pensar masculinidades plurales, estas que disrumpen, estas que resignifican el deseo propio, la autopercepción y las ponen de manifiesto, ¿no? Eh, Pensar la homosexualidad dentro de las clases de educación física y sobre todo dentro de los deportes. ¿Por qué? Volvemos a lo mismo.
tener que estar diciendo si salimos del closet o no. No. También tengo un ejemplo de un estudiante que, de tercer año que era su orientación sexual homosexual, y viene y la primer clase ya me encara y me dice, bueno, yo soy Matías, y yo soy gay, así que no voy a hacer educación física y no voy a hacer fútbol. Entonces yo le preguntaba qué tenía que ver, ¿no? Con que sea gay y la posibilidad de jugar al fútbol, que el fútbol iba a dar un montón de contenidos de resolución para la vida cotidiana, la disponibilidad corporal, de la coordinación, de la anticipación, de la fuerza, bla, 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 que eso es nuestro deber explicarlo, ¿no? Entonces estas masculinidades plurales vienen a resistir esta hegemonía que nos permite, bueno, que esta masculinidad dominante no quiere decir que no haya otra forma de varón, de ser varón, que no se puede hablar de una masculinidad en plural, definidas diferencialmente según criterios como la edad, la clase social, la etnia o la orientación sexual, la interseccionalidad. No es lo mismo un gay de una familia bien, que tiene la posibilidad de asistir a un colegio, y que colegio, dije bien, colegio privado, donde se paga un dinero y todo el mundo se tiene que callar la boca, no la debe pasar bien tampoco, ¿no? Si hay una resistencia en su comunidad educativa. Pero esto, ¿no? De la clase social, siempre es mucho más fácil ver a una identidad travesti trans que está atravesada por una cuestión de clase social, por la edad, por ejemplo, la discapacidad. Es mucho más fácil pensar cuando vemos una prostituta en una esquina que es una travesti trans. eh, Siempre pensamos que lo hacen porque le gusta, y sobre todo lo hacen, bueno, que encima son traficantes. Entonces, y si encima vemos un adolescente, también vemos que es un adolescente que lo hace porque le gusta. ¿Qué adolescente va a elegir prostituirse y que corra riesgo su vida? Bueno, todo lo que no abrazamos desde la educación física y desde los deportes es muy probable que termine en un suicidio. Es muy probable que tenga una calidad de vida desde la salud, desde los derechos, desde las perspectivas de géneros, desde, bueno, totalmente perimida, ¿sí? Bueno, no es menor pensar la interseccionalidad dentro del deporte. Y bueno, estas masculinidades no hegemónicas que nos invitan a pensar, por ejemplo, los Ciervo Pampa, que originalmente eran gays, varones gay, eh, que jugaban al rugby, y ahora son varones diversos porque hay identidades trans, masculinas, femeninas. Bueno, también poder pensar eso concretamente en los deportes, ¿no? Está la selección gay que ha salido campeona mundial, pero como es gay está menospreciada, está subestimado su valor del campeonato mundial. Bueno, también pasa con la baja talla, ¿no? O los ciegos y las ciegas en sus seleccionados. Cómo estas relaciones de poder tienen que ver con un montón de cuestiones que hemos instalado hegemónicamente y que empecemos a comenzar a interpelarlas. Podemos pensar dos varones, ¿sí? Que van a ser pareja y que uno de ellos puede usar aritos, pintarse las uñas, usar otro tipo de collares. Bueno, que esas masculinidades que no son hegemónicas se puedan permitir no ser hegemónicas precisamente porque eligen algún rol social designado a la mujer, como tejer el crochet, ¿sí? Y la posibilidad de maternar de los varones, ¿sí? Los varones pueden paternar, gestar, y me corrijo, paternar y gestar. ¿Por qué? Porque ese varón trans, si no se hormoniza o si conserva mejor, aún conserva su útero para poder fecundar, sus ovarios para tener el ciclo menstrual, bueno, esos varones van a ser varones trans travestis que van a poder gestar. Y aquí me faltaría poner también una imagen
de la intersexualidad, ¿sí? Esos genitales que no se han desarrollado completamente o comparten esos genitales con capacidad gestante o con capacidad fecundante en un mismo cuerpo, ¿sí? La misma persona. Esta mirada biologicista de pensar que si mide más de 2 centímetros un clítoris ya se puede considerar un pene, o mejor dicho, no es un clítoris, que si ese pene mide menos de 2 centímetros no va a ser considerado un pene. Y hay que, bueno, esto es como se estereotipa y se legitima, por ejemplo, la intervención quirúrgica. ¿Y quiénes son los que deciden? Son la familia, eh, mamá, papá, quien esté a cargo, tutor, menos la persona, mucho menos si son bebés que no pueden todavía expresar sus deseos y sus orientaciones. Entonces, esto que hablábamos de salir del closet, ¿no? Que muchas veces también es una forma de discriminar. ¿Qué heterosexual anda diciendo que sigue siendo heterosexual o que siempre fue heterosexual? Entonces, también buscar el equilibrio discursivo, el equilibrio emocional. Bueno, ¿qué hacemos con el lenguaje, ¿no? ¿Qué estamos diciendo cuando decimos, ¿no? Y entonces dice, la verdad, dice, nos hace libres. Y sí, una verdad que sea abrazada nos va a hacer libre. Este jugador Sebastián Vega de Gimnasia y Esgrima de Comodoro Rivadavia es el primer basquetbolista argentino en contar abiertamente que era homosexual. Y bueno, lo tuitea y ahí Manu Ginóbili le pone que tu coraje va a ayudar a mucha gente, Seba, ya está muy cerca al momento en que nadie tenga que anunciar su sexualidad para sentirse libre. Un fuerte abrazo. Bueno, es responsabilidad nuestra que todavía se sigan queriendo suicidar o que todavía abandonen los deportes por la orientación sexual, por la intersexualidad, por por la autopercepción, bueno, por no ser masculinamente hegemónicos. Entonces las personas trans, travestis, eh, se entran en estos debates de un mundo del deporte, ¿no? La diversidad sexoafectiva, bueno, esta sexualidad con estas dimensiones de la orientación sexual, la identidad de género y la expresión de género. Veíamos en esa foto un varón con pelo corto, pero usando aros, o un varón con barba, usando collar. Bueno, ¿cómo interpela esa expresión de género eh, la hegemonía de lo que creemos que, cuáles son las expresiones y los atributos de ser, por ejemplo, un varón? Entonces, en el rendimiento deportivo, sin embargo, la trasciendo por la lógica del triunfo, del alto rendimiento, especialmente en competencias, esto que decíamos, el fuerte componente binario en la estructura de deporte y la educación física como la forma de concebir los cuerpos, lo masculino y lo femenino. Presentan grandes discusiones y controversias. Y lo masculino y lo femenino, y ahora tenemos que pensar lo trans, travesti, lo diverso, entonces ahí nos podemos pensar todes, todas, todos, cis, no cis. Marlene Guayar habla de la adscripción de género, porque también es violento, parece que ahora tenemos que ir contra los cis. Yo soy cis, soy una mujer cis, porque me percibo mujer, porque mi genitalidad coincide con mi autopercepción. Entonces, pensémonos desde lo autorreferencial, de la auto eh, crítica y la autovivencia, ¿sí? De cómo se siente esa identidad travesti trans cuando, por ejemplo, eh, pensamos en la natación, ¿no? Que el reglamento dice que tienen que usar malla las mujeres enteriza y los varones short. Entonces, esa identidad masculina trans, si no se hizo una genitoplastía o una mastectomía, es muy probable que se sienta incómoda. Y si se hizo una mastectomía, es muy probable que le queden cicatrices. Entonces, si yo tenía alguna duda, cis, heteronormado, voy a mirar cosas. ¿Qué le habrá pasado? Qué casualidad. Porque no nos formamos en esto de deconstruir los cuerpos hegemónicos. Esa frazada corta que tiene la ESI.
que hay que deconstruirla más allá de las políticas que están haciendo un montón, lo mismo de la ley de identidad, bueno, la ley Micaela, etcétera, porque los intentos de autoeliminación, de suicidio de adolescentes y jóvenes trans, travestis, no binarias, están sucediendo. Y entonces podremos pensar esta masculinidad travesti trans en los deportes y hacernos dos preguntas. ¿Por qué es más un poco... esperen que voy a correr eso, así queda un poco más prolijo? ¿Por qué es un poco más accesible para las feminidades deportistas travesti trans practicar deportes que para una masculinidad travesti trans? ¿Me expliqué? La mujer trans travesti puede entrar a un vestuario, es muy probable, ¿sí? Pero el varón, cuando entra ese varón travesti trans, se encuentra con que hay un montón de otras cuestiones hegemónicas de los cuerpos que no las puede ocultar. Por un lado, en la competencia, podemos ver cómo hay una resistencia. Esto desde la expresión, ¿no? O desde el modo de ver los cuerpos. Pero sucede todo a la inversa cuando, por ejemplo, acá vemos a Marcos Rojo, un jugador de Gualeguaychú, travesti trans, que ya está jugando en las ligas de la región. Y es totalmente aceptado. ¿Por qué? Porque la hegemonía masculina piensa que no, en ese cuerpo que nació mujer, género femenino, con órganos con capacidad de gestar, como sus hormonas, ese paradigma biologicista, sus hormonas no dan cuenta de qué es lo que está sucediendo, que en esa simetría que si va a tener más, o va a tener menos testosterona y más estrógeno, es muy probable que no rinda tanto. Pero bueno, él es aceptado en esta relación de competencias de alto rendimiento. Ahora la inversa, no solamente le pasa a Mara Gómez como jugadora de primera división del fútbol, que tienen que evaluarse los nanones en sangre, por litro de sangre, sino también a Semenia, un atleta con hiperandrogenismo, ¿sí? Intersexual, que se la considera menos mujer, porque al tener hiperandrogenismo, es decir, una elevada producción de testosterona, no es mujer. Bueno, tenemos que empezar a reflexionar y deconstruir esto. La pregunta para ustedes, y les dejo unos segunditos para que se piensen, es ¿por dónde anda su masculinidad? Bueno, los mandatos de masculinidad tienen que ver con estos estereotipos, ¿no? Un varón proveedor, que se considera que el que debe tener mayor ingreso, que tiene la capacidad de generar el sostén familiar, que es el mismo que gestiona el club, por ejemplo, o que banca al equipo. Un varón procreador se basa en la idea de que para ser varón hay que tener la capacidad de fecundar y tener hijos. Bueno, ¿qué sucede? Hijos, hijas, hijes. ¿Qué sucede en ese varón que no quiere ser padre? En ese varón trans que quiere paternar. Bueno, el varón protector, capacidad de resolver cuestiones relativas a su persona y a las de los demás, gracias a su racionalidad y autodeterminación. ¿Sí? Entonces es el que para la olla, es el que decide económicamente, por ejemplo, cómo va a haber una presidenta si no tiene recursos económicos. Una presidenta de un club tiene que dar cuenta de este proteccionismo económico. Entonces, bueno, esto es lo que hay que interpelar. Y esos varones autosuficientes, que tienen que ver con la responsabilidad de proteger a las demás personas, este mandato implica que se sientan capaces de tener el control, de poseer, de decidir sobre todo, todas y todas, pero las otredades, ¿sí? Mujeres, cis, no cis, niñeces, adultos mayores. Bueno, estos mandatos de masculinidad
Todos los mandatos tienen repercusiones que otorgan privilegios, pero también implican costos. Ese varón que no compra esa mochila de supermacho, seguramente la va a pasar muy mal. Entonces tenemos que mostrar otros modelos, enseñar en clave de otras masculinidades, no hegemónicas, plurales, diversas, para, bueno, reflexionar sobre los privilegios, que en realidad es una tarea difícil, ya que cuando se los posee se vuelven invisibles y no se cuestionan. Entonces, permitirse ser reflexivos, emotivos, pacifistas, amables, no discriminatorios, no violentos, poder expresar esos sentimientos, atender a la afectividad, a la equidad. Bueno, el lenguaje también pasa a ser un modo, ¿no? Un lenguaje que lo podemos dividir en oral, gestual, escrito y icónico. Voy a dar rápidamente unos ejemplos que, por ejemplo, se reproducen mucho en el fútbol. Y, por ejemplo, la Messi del fútbol, cuando hegemónicamente existe como modelo el varón, entonces la Messi del fútbol, y no podemos hablar de Vanini. Los varones son dos jugadores, pero las chicas son las de fútbol. Lo gestual, estereotipos hegemónicamente masculinos. Ahí andar como un eslabón perdido, esos chuecos más futbolistas sos. Tomarse los genitales ofreciéndoselo a alguien o a alguienes en una situación particular. Taparse los genitales es una barrera que hasta las mismas mujeres, muchas han copiado ese modelo hegemónico de varón y no se saben qué es lo que se está tapando. Del modo escrito también ese lenguaje, muchas veces por omisión. Bueno, se hace la fiesta del fútbol. Entonces se supone que es masculino, no. Puede ser un fútbol femenino, baja talla. Bueno, el orden de prelación. Bienvenidos jugadores y jugadoras. ¿Sí? Y siempre, bueno, se aclara cuando es una mujer, las expresiones son condescendientes, hay un uso sexuado de la masculinidad, ¿sí? Y un uso universal de la masculinidad. Y en lo icónico podemos pensar las imágenes estereotipadas, las cualidades estéticas con las que se visualizan las mujeres, la sexualización, ¿no? Bueno, entonces podemos pensar que la definición de perspectivas de géneros en el deporte se refiere a la metodología y al mecanismo que permite identificar, cuestionar y valorar la discriminación, la desigualdad y la exclusión de las mujeres, que se pretenden justificar con base en las diferencias biológicas entre mujeres cis y varones cis, así como las acciones que deben emprenderse para actuar sobre los factores de género y crear la condición de cambio que permitan avanzar en la construcción de la igualdad y la equidad de géneros. Ahora sí en plural. ¿Qué nos aportan las miradas y perspectivas de géneros y sexualidades? Permiten mejorar la vida de las personas, permiten entender que la vida de mujeres y varones pueden modificarse en la medida en que no está naturalmente determinada. Este enfoque cuestiona los estereotipos con que somos educados y abre la posibilidad de elaborar nuevos contenidos de socialización y de relación entre los seres humanos. En definitiva, apostar a no más ceguera de género, que esas perspectivas sean una mirada que cambia, ya no solamente una mirada feminista de antiparras violetas, sino que sea multicolor, donde la interseccionalidad y la complejidad de lo que es ser humano puedan ser contempladas. Bueno, tengo otros videos que me gustaría que vean en algún momento, que los vamos a compartir en los seminarios propiamente dichos, como qué es y qué no es la masculinidad, las cajas de herramientas del capítulo 26, es un buen recurso ese para poder también trabajarlos en las escuelas, con las reuniones con compañeros de trabajo, bueno, estos privilegios que tiene la masculinidad y que si no los analizamos, no los reflexionamos, los volvemos a reproducir. Y muchas veces tienen que ver con estos chistes, estas cuestiones que subestimamos al decir y al actuar, y muchas veces bueno, muestran una micropolítica, no por pequeña, sino en líneas de Foucault, micropolíticas de poder y de jerarquización. Bueno, algunas conclusiones ya como para ir finalizando. El concepto de géneros en plural y sexualidades en plural nos permite analizar cómo se construye el ser varón en el sistema patriarcal y cuáles son los mandatos que constituyen la masculinidad hegemónica. De construirlo, interpelarlos, interpelarnos,
Esa masculinidad no se explica por nacer varón. Tener órganos sexuales, ahí está mal puesto masculino. Tener órganos sexuales con capacidad de gestante, en este caso de reproducir. Es decir, que no es natural ni biológico. No vamos a negar lo tangible de un pene, de una vulva y las capacidades, pero sí no predeterminarlas en relación al binomio sexo-género como una condición sine qua non. Es producto de la socialización y como es producto de la socialización y la cultura, los varones adquieren características específicas donde el rol de la mirada de los otros varones es clave. El deporte, como espacio privilegiado de socialización, tiene injerencia en la construcción de las masculinidades. Puede reproducir estereotipos reforzados y hasta exacerbados, pero también puede ayudar a construir otras masculinidades posibles que ayuden a vivir más libremente y respetándonos en la diversidad. ¿Será posible la desvinilización de los reglamentos institucionales y deportivos? Preguntémonos por qué. ¿Por qué es necesario contemplar la diversidad corporal y de las corporeidades? Esa carne y esa subjetividad. Los genitales no definen la identidad autopercibida, porque la salud integral debe ser garantizada y las exigencias de bloqueo de la pubertad, la genitoplastía, feminizantes y masculinizantes, y la hormonización entre otras prácticas normalizadoras binarias no debe ser una obligación ni una condición en los reglamentos deportivos, porque la indumentaria sea funcional al deporte y superar la fórmula binaria sexo-género. ¿Será posible la desbinarización de los reglamentos institucionales deportivos? Volvemos a repetir, porque es necesario garantizar los derechos humanos en la accesibilidad a los deportes en general y competitivos en particular. Esa desbinarización que hablamos de los reglamentos. Un reglamento no solamente institucional para federaciones, confederaciones, las organizaciones deportivas madres, sino la de los propios reglamentos de cada deporte. Porque es necesario aplicar la perspectiva de género y sexualidades para mayor equidad e igualdad de oportunidades. La ley Micaela a nivel provincial y nacional, sobre todo, esa ley 27499 del Programa Nacional Permanente de Capacitación Institucional de Género y Violencias contra las Mujeres, tiene que estar atravesada como la ley Micaela en los deportes. Y esa ley nos significa a nosotros como profe y profa, porque Micaela García era una estudiante militante de educación física. Puso sus patas no solamente en aprender, en la docencia, no solamente en investigar, sino también en la extensión universitaria. ¿Podemos cambiar el mundo del deporte? Por supuesto. Como dice Ro Ferrer, dibujante de Chirimbote, porque no es el deporte, es la cultura que construye esta masculinidad hegemónica que naturaliza violencias, abusos, mecanismos de control, ubicación y disciplinamiento. Le hace creer que tienen derecho inclusive a matar. Indirectamente, cuando esas autopercepciones se suicidan, y directamente físicamente cuando se llega al femicidio. La masculinidad hegemónica se sostiene con la hegemonía masculina que promueve el patriarcado, como sistema de poder y jerarquía social. Interpelarlo e incomodarnos empáticamente para deconstruirlo desde las perspectivas de géneros y sexualidades son recursos que promueven un mejor devenir personal y colectivo en la sociedad y en particular en los deportes. Si nos unimos, nadie se cae. Muchas gracias. Nos vemos en el próximo teórico.